Grupo Fórmula presenta. A lo largo del 2021 hemos vivido y narrado los hechos más relevantes de México y el mundo. La tragedia de la línea 12 del metro, inundaciones, los presidenciables, violencia y corrupción, la pandemia que no termina, migrantes y el drama sin fin, la era Biden. Acompañe a Joaquín López Dóriga a revivir y analizar los hechos que nos han marcado. Esto es Revisión 2021. Grupo Fórmula, radio, televisión e internet. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana, a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país, y también estamos al aire en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos. En ese momento también estamos al aire en Telefórmula, en Easy, en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153, Dish canal 354. También estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto en internet y redes de México para todo México, de México para todo el mundo, a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com, y en TikTok estamos al aire en este momento en la cuenta radio-fórmula. Y vamos a recuperar algo de lo más importante en esta revisión que estamos haciendo de este año, de lo que sucedió en abril, que yo lo firmaría diciendo: ¿quién nos ha robado el mes de abril? Que nos lo robaron. En abril se cumplía un año de la pandemia, del confinamiento, de la llamada por algunos del gobierno la nueva realidad. Lo que todos buscábamos era una vacuna. Hoy todavía hay millones de mexicanos que siguen buscando vacunas. Les decía que ¿quién nos robó el mes de abril? ¿Quién nos ha robado el mes de abril? Como murió un compañero muy querido, Ramón Malagón, aquí en Radio Fórmula, un personaje extraordinario, sí. También Arturo González, que era el director de noticias y de televisión, que cambió el rostro a Radio Fórmula y a Telefórmula. Los dos se fueron por el COVID. Te recuerdo mucho, Arturo González. Si hay algo que nos hace únicos en Grupo Fórmula es el familión que somos. Hoy estamos rotos. Se nos ha ido una pieza que daba las coordenadas precisas para que caminara esta maravillosa maquinaria de información, historias, transmisiones en vivo, controles remoto. Arturo González Orduño, nuestro director de noticias y Telefórmula, ha partido de una forma inesperada. Y sí, porque todavía hace unos días daba órdenes, estaba pendiente de la programación, cuidaba los detalles en los distintos programas, pero el destino para él era otro. Arturo es uno de los nuestros, siempre dispuesto a ayudar, a ser cercano, a impulsar talentos, y vaya que de eso sabía, porque Arturo González tenía el don de hacer suyos los sueños de sus compañeros y los vivía al lado de ellos. Con él no había citas, bastaba que le hablaras y le escribieras y ahí estaba, siempre orgulloso de su estado, Puebla. Ahí estudió Derecho en la Universidad Popular Autónoma del Estado, pero lo de él era la adrenalina del periodismo. Y sí, siguió su pasión, que no dejó hasta el final. A lo largo de su carrera pasó por Radio Oro, así como en el Sistema Estatal de Radio y Comunicación en Puebla. Arturo tuvo una trayectoria en los medios en más de 40 años. Fue conductor en Radio 1000 y director de noticias en MBS. A su llegada a Grupo Fórmula realizó una serie de programas desde Nueva York, Connecticut y New Jersey titulado Código Paisano, donde narraba historias de migrantes famosos. También creó y condujo el programa Valija Diplomática. Finalmente, el 30 de enero del 2018, Arturo González, ese hombre alegre que llenaba los espacios con su sonrisa, su buen humor, llegó a liderar la dirección de noticias y televisión en Grupo Fórmula, donde escuchar, tener visión y operar lo hizo hasta el final. Arturo González fue fiel de su equipo de fútbol, el Puebla, los Cowboys del Americano, fan de la música cubana, culto, sabía mucho de la historia de México, pero su verdadera pasión fue su familia, su esposa Larisa, también periodista y conductora, sus hijos Alfredo, Alejandra, Sebastián y Larisa, con quienes disfrutaba pasar momentos en casa o planear viajes juntos. El COVID arrebató la vida a Arturo González a los 61 años. Arturo no es un número más del COVID, es un hombre que se quedó lleno de sueños y metas en lo profesional y personal por cumplir. En Grupo Fórmula, lamentamos su partida. Siempre nosotros vivirán esas historias que cada uno de los que lo conocimos compartimos con este gran ser humano. Ese, sin duda, es uno de sus mejores legados, su generosidad y el ser tan buen amigo. Descansa en paz y buen viaje, querido Arturo González Orduño. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros.
Descanse en paz Arturo González, como pido que descansen en paz más de 400,000 mexicanos que murieron sin deber haber muerto por esta pandemia. Más de 400,000 en las cifras reales. Bueno, yo voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios, la desgraciada pandemia sigue. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Pero era la crisis económica, la crisis emocional, el temor, la incertidumbre. Esto desembocó en muchas consecuencias terribles: alcohol y drogas. En pandemia, quienes no han enfermado de COVID tienen otros padecimientos. El confinamiento, la incertidumbre, el desempleo, la falta de dinero y la soledad derivaron en depresión y en ansiedad. Y eso, a su vez, en un incremento en el consumo de alimentos, drogas y alcohol. Antes de la pandemia, los centros de integración juvenil ya advertían que 30% de las personas con algún trastorno depresivo ingerían alcohol en exceso y que el 90% de los casos de las personas con algún padecimiento derivado del consumo de drogas inició con el consumo de alcohol. Con la pandemia, quienes no bebían ahora lo hacen y el consumo de alcohol es parejo entre hombres y mujeres. Blanca Ríos Martínez, coordinadora del Departamento de Psicología y Psicoterapia en el Hospital Ángeles del Pedregal, reconoce que el trabajar en casa ha dado mayor disponibilidad a los alimentos, el alcohol y las drogas. En algunos casos se ha incrementado el consumo de antidepresivos. Yo creo que la gente que consume drogas de por sí ya tenía un antecedente de consumo de droga, pero que ahora se ha incrementado por esta cuestión de la soledad o de la socialización o de la misma ansiedad. Yo creo que todos, después de un año de pandemia, estamos viviendo una situación difícil. Mucha gente sigue muy ansiosa, deprimida, la compra de antidepresivos ha aumentado. La encuesta Consumo de alcohol durante la emergencia sanitaria COVID-19, elaborada por el gobierno capitalino, revela que 35% de las personas entrevistadas reconocen que su consumo de alcohol aumentó con la pandemia. Respecto al incremento de peso, el estudio Acciones e Intervenciones para la Pérdida de Peso, publicada por la empresa de investigación Ipsos, revela que los mexicanos que incrementaron la ingesta de alimentos subieron en promedio 6 kilos. En la lista de países donde su población aumentó de peso en lo que va de la pandemia, México ocupa el primer lugar. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Y en medio de todo esto, los médicos privados exigían ser vacunados. Miles de médicos han muerto, y de enfermeras, y de enfermeros, y todo el personal sanitario. Estamos calculando al día de hoy que han muerto casi 4,500 integrantes del sector sanitario. Los médicos privados, así como morían los médicos del sector público por falta de equipos y de vacunas, también morían los médicos del sector privado y se les negaba la vacuna. Los médicos de primer contacto con pacientes COVID están muriendo por falta de apoyo de las autoridades y suministro de vacunas contra el virus, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional con cifras de la Organización Mundial de la Salud. México tiene las cifras más altas en cuanto al número de muertes en el personal de salud por COVID-19. El 27% de las muertes en personal de la salud no son de quienes están en la llamada primera línea, sino del personal de primer contacto, como son los médicos generales, médicos familiares, neumólogos, enfermeras e incluso odontólogos que dan consulta en consultorios y farmacias públicos y privados, mientras que el 7% de los médicos de cuidados intensivos en hospitales COVID han fallecido. El porcentaje es menor debido a que cuentan con equipo de protección y protocolos más estrictos. José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, resaltó que el personal de salud de primer contacto son los que están más expuestos, porque sin el equipo de protección brindan servicio a pacientes asintomáticos y con los primeros síntomas antes de que puedan llegar a los hospitales COVID y terapia intensiva. Por eso es urgente continuar la vacunación de todo el personal de salud sin distinciones. Este es el mensaje clave que queremos transmitir a través de la señal Coparmex. Olvidarnos del argumento de la primera línea, porque bajo ese pretexto se está dejando de cuidar y proteger
a todo el personal expuesto a un primer contacto con pacientes COVID. Expresó que es indignante que la política nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2 excluyera al personal de salud que no se encuentra en esa primera línea, pero que está severamente expuesto al contagio, por lo que podría configurarse un acto de discriminación, una clara violación al derecho humano de igualdad. Por tal razón, llamó a las autoridades sanitarias pongan fin a la diferenciación errónea y discriminatoria, pues no hay personal médico de primera, segunda y tercera línea. Hay personal médico de primer contacto que debe ser vacunado cuanto antes. México debe estar del lado de los camilleros, trabajadores de administración y de limpieza, vigilantes, laboratoristas, enfermeras, odontólogos y médicos, sin distinguir si son del sector público o privado. Ellos nos cuidan por igual y no deben ni merecen ser discriminados. El líder patronal advirtió que no hay justificación razonable toda vez que el alto riesgo de contraer el virus no distingue entre la práctica médica pública y privada. De acuerdo con el INEGI, el personal privado se estima que asciende a 92.169 médicos. Sin embargo, colectivos y organizaciones de la sociedad civil reportaron que los trabajadores de la salud en el sector privado superan los 500,000. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. En ese tenor, hablé con el doctor Francisco Moreno, el responsable del área COVID internista del Centro Hospitalario Médico ABC. Exigía lo mismo, vacunas. Bien, la primera pregunta que le debo hacer, doctor Moreno, es, el presidente había dicho en enero que iban a vacunar a no solo los médicos, a todo el personal sanitario de hospitales públicos y privados. Ahora anunció la semana pasada que no, que los médicos, y yo diría el personal sanitario, porque luego se ignora el resto del personal sanitario que también está expuesto, se contagia y ha muerto, que hagan fila y que se esperen a que llegue la edad. ¿Tiene algún comentario sobre esto, doctor Moreno? Pues realmente no tiene lógica esta situación porque no solamente nosotros estamos expuestos a un mayor riesgo de adquirir COVID porque tratamos pacientes, al igual que los médicos, enfermeras, camilleros, gente del laboratorio, químicos, técnicos de rayos X, todos atendemos salud. Y uno de los problemas de salud, el más importante ahora es COVID, que se puede presentar de muchas formas, no solamente como un problema respiratorio. Así es que todos los que vemos pacientes tenemos ese riesgo. Y además, al no vacunar al personal de salud, también se pone en riesgo a las personas que llegan a tratarse en los hospitales, porque al tener un grupo de salud que lo está atendiendo, que pudiera estar ya inmunizado y por lo tanto evitar que ellos padezcan o que padezcamos nosotros COVID, también se pone en riesgo al personal que acude, a los pacientes que acuden a los hospitales. Entonces, no hay lógica, no hay una explicación. Somos el único país en el mundo en donde se está tomando esta medida, siendo el país en el mundo con mayor mortalidad en trabajadores de la salud. Entonces no hay ninguna lógica, no hay coherencia, no entendemos cuál es la razón. Ahora, doctor Moreno, ¿qué van a hacer? Aguantarse y esperar, ¿no? La verdad es que nosotros atendemos a pacientes. No podemos nosotros hacer un paro porque no podemos afectar la salud de los mexicanos que de por sí en esta pandemia ha sido tan gravemente afectada. Nuestra obligación primaria es atender a los pacientes. Esa es, por alguna forma de decirlo, nuestra desventaja porque no podemos hacer un movimiento como se podría hacer en otra forma, en otra profesión. Lo que queremos es pues, que entre la cordura, la razón, la lógica y que nos vacunen. Y no solamente a los médicos, sino a todos los que trabajamos en salud, porque llevamos un año dando la cara por este país y para la salud del pueblo de México que tan afectado ha resultado de esta lamentable pandemia. Entonces, yo espero que entre la razón y nos vacunen. Pues yo espero que sí, doctor, porque hay un punto donde el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dio a conocer los escalones del sector salud y está pendiente y la verdad es que están anunciando, doctor, que ahora en abril empezarán a vacunar a mayores, a gente que está entre 50 y 59 años, cuando yo insisto, para abril no se va a terminar, haber cumplido
dosis completa de los adultos mayores, que iba a estar para marzo. Se ha ido retrasando y la pandemia en el grupo de edad que más ha causado muerte comparado con los años anteriores, y eso fue un estudio que publicó la Secretaría de Salud, es entre 45 y 65 años. La mayor parte del personal que labora en salud está en ese grupo de edad. Entonces, realmente es algo que no deberíamos de estar discutiendo hoy. Creo que no nos quedaría por qué pensar que no vamos a ser vacunados, porque en todo el mundo se está haciendo, porque se entiende que nosotros estamos en un sitio en donde tenemos más la posibilidad de infectarnos y de llevar esa infección a la casa, a la familia, a la gente que ha estado con nosotros durante este mes, 2 meses, este año, 2 meses que llevamos dando la cara por la pandemia. Gracias, doctor Moreno. Y aquí tiene un espacio para que usted diga lo que tiene que decir a nombre de muchísimos, de cientos, de decenas de miles en México y de cientos de miles de integrantes del personal sanitario. Le mando un abrazo, doctor, con el cariño y el respeto de siempre. Gracias. Gracias, Joaquín. A seguirnos cuidando. Un abrazo, doctor. A seguirnos cuidando, claro que sí. Le mando un abrazo, doctor Francisco Moreno, es el director médico y responsable del área COVID del Centro Hospitalario ABC. Después de los anuncios, el bálsamo que ha sido a lo largo de este año el doctor José Antonio Lozano Díez, en medio de la pandemia, del confinamiento, de las crisis emocionales, de las crisis económicas, de las crisis familiares, crisis en todos los aspectos. Vamos a recuperar al doctor Lozano, que nunca lo hemos perdido, por supuesto, y también empezaban las campañas políticas valiéndole madre todo lo que tenía que ver con los contagios y con los peores spots, si es que alguna vez ha habido uno de los partidos políticos. Continúo. En Grupo Fórmula, mes a mes, López Dóriga hace la revisión 2021 con lo más relevante en México y el mundo. Le contaba, con abril empezaron las campañas que desembocarían en las elecciones del 6 de junio, pero también empezaron los conflictos marcados sobre todo por la decisión del INE ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de cancelar la candidatura del senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, alias El Toro, al gobierno de Guerrero. Esto provocó una ofensiva como pues no se había visto quizá desde 2006 contra el INE y contra el tribunal que encabezó Félix Salgado, acompañado de Mario Delgado, necesitado de legitimarse ante sus huestes de Morena, en donde se llegó a amenazar a los consejeros y también se aseguró la muerte, la desaparición del INE. En eso estaban en aquellos días. Y obviamente Félix Salgado Macedonio fue apoyado desde la mañanera de Palacio Nacional. Joaquín, duró poco más de 4 horas la sesión de anoche en la que el Consejo General del INE confirmó el retiro de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y la de Raúl Morón al gobierno de Michoacán por parte de Morena. No hubo una sola voz que defendiera el actuar del guerrerense y tampoco del partido Morena. La mayoría de los partidos políticos mejor se quedaron callados. Las y los 11 consejeros del INE todos coincidieron en condenar y rechazar cualquier tipo de amenazas, ofensas, denostaciones y ataques, vengan de donde vengan. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, puntualizó que no permitirán amedrentamientos ni amenazas, y vaya que sí, harán cumplir la ley. Por eso a este INE, a estas consejeras y estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales. Tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral. A quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen, porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas. Sí, ahí la andanada de condenas ante las actitudes violentas que se dejaron ver desde luego por el partido y por los representantes del Morena, la representante del PRI, la diputada Claudia Pastor, así lo comentó. Lo primero es sumarme a la infinidad de voces de la academia, la sociedad civil, la prensa, otros órganos de gobierno e infinidad de mexicanas y de mexicanos que rechazamos terminante y enérgicamente la escalada de violencia y amenazas contra esta institución.
El consejero del INE, Kip Espadas, también se manifestó de esta forma. Rechazo sin ningún tipo de matices los sucesivos intentos de intimidación que en las últimas horas se han vertido sobre los consejeros y las consejeras de este órgano, sus domicilios y, en consecuencia, sus familias. El consejero Ciro Murayama aseguró que estos ataques vienen ni más ni menos que del partido del gobierno. Y me opongo al asedio y a la intimidación, y la mejor manera de repudiar esas prácticas autoritarias es no cediendo ante ellas. El partido del gobierno, nada más y nada menos, ha usado su poder para descalificar a la autoridad, a la institución electoral y a sus integrantes. Primero fue contra dos consejeros, luego sumaron sus dardos contra una consejera más, y ahora ya se dice que a los 7 que votamos por imponer la sanción que contempla la ley. En forma de defensa, el representante del partido Morena, Sergio Gutiérrez, pues ya no hallaba cómo defenderse y cuestionaba, al contrario, a las y a los consejeros que ganaban más que el presidente López Obrador y con ello estaban violando la ley, y para él los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama pues hacen berrinche. Considero están haciendo un berrinche, consejero Córdoba y consejero Murayama, porque no aceptan que el tribunal les ordenó que revalúen la sanción. Si la consecuencia necesaria a la conducta fuera la sanción de cancelación del registro, el tribunal no les hubiera dicho. Y para rematar, Joaquín, el representante del PAN, Obdulio Ávila, así se refirió a la estrategia del que fuera candidato al gobierno de Guerrero. Creo que para dejarle claro, Sergio Gutiérrez Luna, el delincuente se llama Félix Salgado Macedonio y es motivo de esta sesión. El que está amenazando a una autoridad electoral y está tipificado como delito electoral es el señor impresentable que usted está defendiendo el día de hoy. Parte de lo que sucedió anoche en la sesión del Consejo General del INE, Joaquín. Y así respondía a todo esto Lorenzo Córdoba. Decía que el INE sería garante de las elecciones del día 6, como lo fue. A ver, ¿qué se siente, Lorenzo, ser el enemigo designado? Yo te lo podría contar de mí, sí, pero cuéntame de ti. No, yo no soy enemigo de nadie. Yo la llevo bien y la llevo muy tranquilo, Joaquín, cumpliendo mi trabajo y con apego a la Constitución. Lo demás, pues son los dichos de los actores políticos. Yo tengo una función constitucional que es la de presidir un órgano que es el árbitro de la contienda. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta a mí también mucho el fútbol. Sí. Y sabemos perfectamente cómo, perdóname la metáfora, ¿no? Pero a las presiones a las que el árbitro está sometido, le gritan de la tribuna, le presionan los dueños de los equipos, lo presionan los jugadores y demás. El árbitro, para cumplir su función, tiene que estar por encima y no ni dejarse llevar, ni enfrascarse en discusiones con los sujetos que son los jugadores, los regulados. El INE no va a estar en la boleta, Joaquín, así que el INE no va a entrar en la discusión de la política que tiene que darse entre los propios actores políticos, así que muy tranquilo, con convicción de que lo que hicimos fue aplicar lo que dice la ley, por cierto, una ley que no hizo el INE, sino que pactaron los propios actores políticos que hoy pues tienen una discusión, insisto, en la que el INE no se va a enganchar. A ver, a mí me da la impresión cuando veo, por ejemplo, a los caricaturistas del régimen, pues tú eres uno de sus clientes favoritos, y el discurso del mismo régimen, de sus partidos, de algunos de sus personeros, me da la impresión de lo que quieren, y el mismo presidente que dijo el otro día, y luego te voy a preguntar de esto, que no confía en el INE para estas elecciones, me da la impresión que lo que quieren dejar es la sensación de que el INE es un árbitro que está jugando, porque eso es lo que plantean en sus dibujos todos los días. Bueno, eso uno cuando acepta cargos de esta naturaleza es cliente, y lo soy desde hace 7 años, y las colecciono porque son muy divertidas algunas. Sí, me decías que están dejando la mención de que el INE, como yo te digo, es un jugador, no un árbitro. Un jugador que tiene intereses en un equipo. Que no se equivoque nadie, el INE no es un jugador, aunque quieran hacerlo pasar como un jugador,
Por eso el INE no se tiene que enfrascar en estas discusiones que no llevan a ningún lado y que lo único que tienen el propósito es de construir la típica profecía que se autocumple. Ya ven, les dice, es algo así como lo que pasó en Estados Unidos. Tú tuviste a un jugador muy desleal con la democracia, quien era presidente de los Estados Unidos, que se la pasó 3 meses antes de la elección diciendo va a haber fraude, va a haber fraude, va a haber fraude. Cuando perdió, porque perdió, y eso lo ha juzgado las instancias competentes, dijo, ya vieron, hubo fraude. En fin, creo que es algo muy semejante. Creo que el INE no se tiene que enganchar en esto. Entiendo que haya jugadores que quieran hacer este rol. Pasa siempre, Joaquín, de nuevo con el fútbol. Cuando tú tienes un clásico, no sé, tú le vas a los Pumas, yo también, sí. Pumas América, pues en la tribuna siempre se dice es que el árbitro está vendido y qué sé yo, eso es parte del juego. Lo importante es que el árbitro haga oídos sordos, no caiga en las provocaciones y se dedique a hacer lo que tiene que hacer, ser tan discreto como sea necesario para que el juego llegue a buen puerto, pero eso depende de que los jugadores jueguen conforme a las reglas. Pero en medio de todo esto, afortunadamente llegaba, como cada martes, el bálsamo que es el doctor José Antonio Lozano Díez, que es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPED, y nos alertaba de esto que vivimos, en muchos aspectos, además agravado y ahondado por la pandemia. Un mundo decadente en muchos aspectos, insisto. Que Joaquín, pues hoy traigo un tema que me parece importante y que para todos hacer reflexión sobre él en este momento puede ser relevante. En la historia, Joaquín, de la humanidad hay épocas de expansión y épocas de decadencia. Pasa como en la vida de las personas. Las personas nacen, crecen, o sea, tienen periodos de expansión y luego decaen. Estos capítulos de decadencia son previos a la descomposición del orden establecido que puede ir sustituido por otro, lo cual puede ser una catástrofe o un renacimiento. Regularmente lo que se produce es una implosión, esto es un estallamiento interior, una autodestrucción que a veces puede durar siglos. Así ocurrió en el Imperio Romano de Occidente. Cuando cayó en el siglo V, los bárbaros dirigidos por Odoacro entraron sin disparar una flecha, sin utilizar una espada, entraron caminando a Roma. A Roma nadie la destruyó, Roma se autodestruyó. Decía Chesterton que a Roma no le quedaba nada por conquistar, pero tampoco quedaba nada que pudiera mejorarla. Fue el fin del mundo, y lo peor de todo es que no tenía por qué acabar nunca. Joaquín, en ambientes decadentes perdemos fortaleza mental, energía vital, y son periodos de infelicidad y angustia escondida que intentan camuflarse de distintas maneras. La pandemia en ese sentido ha acelerado esta situación, de manera que muchos intelectuales hablan ya de lo que podría ser un gran reinicio, un cambio de época. El problema del cambio de época es que lo que existía requiere ser sustituido, cosa que no ocurre cuando hay un vacío. La pandemia en ese sentido puede significar un mayor pesimismo y estancamiento, más decadencia o un renacimiento. Y por eso yo quisiera, Joaquín, ante esta situación que vivimos, dejar algunos consejos al auditorio de cómo enfrentar este ambiente decadente. Lo primero es comprender, hacer conciencia del momento que estamos viviendo. Un momento en el cual tenemos poca posibilidad, poco optimismo para ver hacia adelante. Un segundo consejo es buscar espacios estéticos, procurar que nuestro ambiente sea agradable, bien decorado, salir a lugares interesantes en donde podamos apreciar la belleza. El tercero es buscar espacios literarios o de lenguaje, donde entrenemos y aumentemos nuestro propio léxico, nuestro propio lenguaje. El cuarto es buscar sentido. Esto es quizás lo más importante, lo esencial. Repensar nuestra propia vida. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y esto también cómo nos abrimos a los demás. El quinto, Joaquín, es el contacto con la realidad, descubrir la grandeza de la realidad, emocionarse con ella, no huir de la realidad como pasa en estos tiempos. Estamos acostumbrados mucho a la fuga de la realidad, sobre todo en estas épocas decadentes. Y finalmente, encontrar ámbitos nuevos, ponernos nuevas metas en la vida, ayudar en algunas obras sociales donde sea patente la necesidad humana, encontrar hobbies que nos complementen como personas. Intentar de esta manera un sentido, Joaquín, propio en un ambiente profundamente decadente que al final del camino lo que produce en los seres humanos es infelicidad. Este sería hoy, Joaquín, el comentario. Pues te aprecio tu intervención como siempre. Siempre nos das un bálsamo de paso. Hoy nos dejas
una inquietud. Yo te mando un abrazo y nos vemos el próximo martes. Claro que sí, Joaquín. Igualmente un abrazo grande. Voy a los anuncios y regreso porque también nos enteramos en abril de un diputado de Morena, violador de menores. Así, de ese tamaño. López Dóriga tiene para usted una serie especial con lo más relevante del 2021 en Grupo Fórmula. En abril, el 21 de abril exactamente, un menor de edad acusó a un diputado federal de Morena de Puebla, ¿sí? Benjamín Saúl Huerta, de que había abusado sexualmente de él. Obviamente el diputado lo negó, pero estaban todas las pruebas. Incluso lo había llevado como su ayudante al menor de edad ahí a la Cámara de Diputados para impresionarlo, y luego lo llevó a cenar, y luego lo llevó a un hotel, y no era el único. El diputado se presentó con sus abogados ante el fiscal, ante la fiscalía, y ahí hizo valer su fuero, y se fue a su casa. Y así siguió acudiendo a las sesiones, con la acusación de violación de menores, de abuso sexual de menores, y votaba e iba y tenía todos los apoyos, fundamentalmente el fuero, que impidió que lo detuvieran. Juan Antonio Jiménez. Gracias, Joaquín. El Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales está a la espera de los resultados de los exámenes químico-toxicológicos que le practicaron al menor de 15 años de edad que fue víctima del delito de abuso sexual por parte del diputado federal por Puebla, Benjamín Saúl Huerta Corona, de 63 años, quien pudo obtener su libertad no por falta de pruebas, sino por el fuero constitucional con el que cuenta. El adolescente relató ante la representación social que el legislador de Morena presuntamente trató de drogarlo luego de que le ofreciera un refresco, motivo por el cual las autoridades le iniciaron las pruebas correspondientes para conocer si sí había ingerido o no algún tipo de sustancia. Asimismo, durante la carpeta de investigación que se inició en la Fiscalía Especializada, en ningún momento este legislador declaró ante el Ministerio Público que todo esto se trataba de una presunta extorsión que le estaba realizando el menor, como lo había dicho durante un mensaje realizado ayer por la noche en la Cámara de Diputados. Asimismo, en dicha conferencia, Huerta Corona había señalado que debido a que no había las pruebas suficientes en su contra había sido dejado en libertad, lo cual también es falso, pues fue un equipo de abogados directamente hasta la Fiscalía Capitalina para mostrar toda la documentación que lo acredita como diputado federal, y gracias a esta situación y que cuenta con el fuero constitucional, pudo dejar y pudo abandonar las instalaciones del búnker. Como se recordará, el menor de 15 años de edad acusó al legislador de que realizó tocamientos y además intentó abusar sexualmente de él, por lo que solicitó apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acudieron al hotel ubicado en la calle de Roma número 40, Colonia Juárez, donde los trabajadores del lugar lo tenían detenido a este sujeto. La Fiscalía Capitalina no ha cerrado para nada este caso y las investigaciones aún continúan, por lo que si la autoridad ministerial encuentra datos de prueba que acrediten su participación en los hechos, la representación social le enviará una solicitud de juicio de procedencia a la Cámara de Diputados para quitarle el fuero y así poder procesarlo penalmente, por lo que también solicita el apoyo de la Fiscalía de Puebla para conocer si también existen denuncias similares a esta y así poderla integrar a la que están haciendo en estos momentos. Joaquín, el reporte. Obviamente el diputado Huerta se declaró inocente. Y aquí sí, Ignacio Mier, el coordinador de la bancada de Morena ese día, pues resbaló terriblemente. Dijo que no iba a proceder el desafuero porque la violación del menor había sido fuera de las horas de trabajo del diputado. O sea, lo tenían que haber violado en San Lázaro, en el Congreso, para que fuera en sus horas de trabajo. Por fortuna corrigió, y así me lo dijo Ignacio Mier. Tengo que plantearte aquí lo que he planteado porque no podía haber hablado contigo. No pude haber hablado contigo antes. Cuando le preguntaron sobre ese diputado abusador de menores, Huerta, de tu bancada, dijiste, nosotros respetamos la vida personal y los actos que de su vida realice cada una de las y los diputados. Después dijiste, yo respeto las decisiones personales y la vida personal que tenga cada uno de los integrantes del cuerpo legislativo. Después dijiste, yo no puedo expresarme por la vida personal. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y agregaste, le preguntaron, ¿no le pedirán usted como coordinador que deje el cargo? Y dijiste esto que a mí me parece una aberración, diputado, con todo respeto. No porque no lo hizo, o sea, el abuso del menor no lo hizo en su función como diputado federal.
lo hizo en su vida personal, y repito, yo en la vida personal de los integrantes no me meto. ¿No crees que fue un gravísimo error de tu parte esta declaración, diputado Mier? Si lo ves a la luz de lo que hoy todos conocen, los medios de comunicación, la población, si lo ves en el momento, en el contexto que se dio en ese tiempo, yo quiero decir, primero, Joaquín, que agradezco otra vez que me des la oportunidad. Segundo, que yo no he solapado, no soy tapadera de nadie y he sido un promotor durante mi desempeño como presidente de la Junta de Coordinación Política y antes de que ningún delito quede impune, que se acabe con el fuero. Por cierto, de eso no se ha hablado mucho, pero los partidos representados hoy en la Cámara, que son defensores del fuero, que no es Morena, son los que han imposibilitado que ningún diputado, ningún funcionario tenga fuero. Hoy mismo, lo acaba de decir tu reportera, se están discutiendo 3 asuntos que tienen que ver con abuso de la confianza que les dio el pueblo y que se configura como una impunidad y una inmunidad. El caso concreto del gobernador de Tamaulipas, que ahí sí no dicen nada, y en el caso concreto también del fiscal de Morelos, y hay otros 2 asuntos más que tienen que ver con un senador de la República y un diputado. Si no existiera el fuero, ya se hubiera sancionado. Si no existiera el fuero, ese mismo momento... pero existe, el hubiera no existe, diputado Mier, el hubiera no existe. Es el mismo caso, el otro también lo tiene. Yo no quisiera que lo tuvieran nadie, pero desafortunadamente lo tienen. Entonces, cuando me preguntaron a mí si yo le quitaría el cargo, no, porque yo no lo quito. Y si ves la siguiente pregunta, Joaquín, cuando me preguntan, entonces le dije, ahí está, ese es el asunto que le corresponde a la Fiscalía. Si solicita o no la declaración de procedencia, ya lo hizo. En 40 minutos, lo que no sucedía, yo desde la Junta de Coordinación Política impulsé que se ratificara y que inmediatamente se turnara a la sección instructora. Ya lo tiene la sección instructora. Eso es lo que yo puedo en el ámbito de mi responsabilidad. Yo censuro cualquier ataque a cualquier persona, pero más tratándose de niños. Para que quede claro, yo no solapo a nadie. Finalmente vino el desafuero del diputado Huerta, fue detenido y hoy está en la cárcel sujeto a proceso. También fue separado de Morena, pero eso ya era secundario. Vamos a unos anuncios y después de los anuncios. La ofensiva del presidente López Obrador contra el Poder Judicial lo calificó, entre otras cosas, de podrido. 2021, un año de cambios y contrastes con Joaquín López Dóriga. Síganos también en TikTok, en la cuenta radio-fórmula. Bueno, un escándalo y un conflicto sobre todo. Deje el escándalo, el conflicto. Fue la iniciativa fue del presidente, fue del Ejecutivo, para que en la iniciativa de la nueva reglamentaria del Poder Judicial de la Federación se agregara un transitorio para que el ministro Arturo Saldívar ampliara 2 años su mandato como presidente de la Corte, porque termina él en diciembre de 2022 y esta iniciativa se lo ampliaba hasta diciembre de 2024. Eso provocó una gran discusión por una violación a la Constitución, con el agravante de que venía del Poder Judicial de la Federación, marcadamente de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte es la encargada de la constitucionalidad, de preservar y hacer respetar la constitucionalidad del país, hacer respetar los contenidos constitucionales, hacer respetar la Constitución. Este transitorio violaba la Constitución. Sobre eso hablé aquí con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Pues ya la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley orgánica, donde se te amplía el mandato, 2 años más, el mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo te hago una pregunta. ¿Vas a aceptar esta ampliación de mandato o no, Arturo? Antes de responder esta pregunta, Joaquín, yo quiero poner las cosas en contexto. Me parece que la reforma que se acaba de aprobar, la reforma judicial, no hay que perder de vista que es la reforma al Poder Judicial Federal más importante en los últimos 25 años. Que esa reforma nos va a permitir combatir de mejor manera la corrupción y el nepotismo, nos va a dar las herramientas
para seguir avanzando hacia un nuevo perfil de juzgador y juzgadora federales, más moderno, más cercano a la gente, y nos va también a dar los instrumentos para generar una auténtica defensoría pública, merced a la cual haya abogados y abogadas del pueblo en todos los rincones del país que defiendan a la gente más necesitada y más desprotegida. Esto es lo más relevante que pasó ayer. Es una reforma a la cual llegamos además con el consenso de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Y eso fue por lo que estuvimos nosotros luchando durante 2 años, y agradezco a todas las fuerzas políticas que esta reforma tan trascendente se haya aprobado. Ahora, por lo que hace al transitorio, como ya lo he dicho, no es una propuesta nuestra, no estaba en nuestro esquema de reformas, ha sido una responsabilidad del Poder Legislativo. Yo, por respeto institucional, no me pronuncié mientras estaban los trabajos legislativos, y en este momento, como ya lo manifesté, en una normalidad democrática, lo que procede es que este transitorio sea impugnado, seguramente lo será, llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le tocará a las ministras y ministros determinar si este precepto es constitucional o no. Y yo estaré a lo que decidan en su momento mis compañeros. Yo tengo mucha confianza de que actuarán con mucha seriedad y responsabilidad. Y quiero decir de antemano que si la decisión del Pleno es que este precepto es inconstitucional, no habrá nada que decir al respecto, por supuesto, pero incluso en la eventualidad en que mis compañeros y compañeras consideren que esto no es así, yo en ese momento tomaré una decisión con responsabilidad y con seriedad. Hay quienes han insistido, a veces incluso de manera muy escandalosa, de que yo tenía que salir a pronunciarme sobre la constitucionalidad en el proceso y ahora también. No lo puedo hacer por mi carácter de juez constitucional y también como presidente de un poder. Tengo que ser responsable, tengo que ser serio, tengo que ser prudente, no puedo coadyuvar a la división del país, tengo que ser un instrumento de unidad, y en democracia, cuando la Constitución funciona, hay cauces para resolver las controversias. Nuestra Constitución establece cuáles son los mecanismos a través de los cuales se pueden revisar las leyes en cuanto a su constitucionalidad, y creo que a eso debemos estar atenidos todos. Por lo que a mí respecta, seguiré ejerciendo mi cargo por el periodo para el que fui electo, aceleraré mis esfuerzos para que esta enorme reforma judicial se instrumente a la brevedad, y al final de mi periodo dejar un mejor poder judicial que el que recibí. Yo estoy en eso, Joaquín. A ver, Arturo, quiero insistir. Entonces, ¿me quieres decir que no te vas a pronunciar sobre si aceptas o no esta ampliación de 2 años, aprobada ya por el Congreso, hasta que la Corte, en su caso, decida si la reforma es constitucional o inconstitucional? Es que no se trata de si me puedo pronunciar o no. Hay una ley que emanó del Congreso de la Unión. Esta ley, una vez que se publique, será una ley vigente. Y lo que toca en una democracia constitucional es que si esta ley hay quienes piensan que es inconstitucional, sea el Tribunal Constitucional de México, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que decida. Yo tengo que ser muy respetuoso del Poder Legislativo, muy respetuoso de la Constitución y de las facultades de mis compañeros y compañeras. La constitucionalidad de un precepto no se resuelve con declaraciones o posicionamientos. Y yo sé que esto está implicando un costo político para mí, y se habla de mi trayectoria, y se habla de mi carrera. Y el mayor desgaste, ¿sí? Arturo, y el mayor desgaste que has sufrido en tu carrera pública. Sin duda, pero yo tengo que ser responsable. Yo tengo que anteponer el bien del país, el bien del Poder Judicial y la concordia y la responsabilidad institucional, incluso frente al costo político que implique para mí. Sería muy fácil envolverme en un ego disfrazado de dignidad y romper toda
toda la institucionalidad y salir a ser un instrumento más de este conflicto político que está polarizando al país. No lo voy a hacer. Tengo una responsabilidad de Estado, soy presidente de un poder y voy a actuar dentro de los canales institucionales como me exige la Constitución. Si eso gusta o no gusta a la tribuna, yo no puedo estar actuando con base en lo que se diga por otras personas. Yo tengo que ser muy serio y en conciencia y en responsabilidad estoy haciendo lo correcto, lo que conviene al país, para que los conflictos constitucionales se resuelvan a través de los cauces que marca la propia Constitución. Ahora, estoy hablando con el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Arturo, tú dices que permanecerás como presidente de la Corte y de la Judicatura en el plazo que te corresponde, o sea, hasta diciembre de 2022, el año que viene. Con esta reforma, te correspondería quedarte hasta diciembre de 2024, 2 años más, cuando, por cierto, ya dejas la Corte, que coincidiría. Pero tú me dices que hasta que la Corte no se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de esta reforma, vas a decir si aceptas ampliar tu mandato o no. ¿Es correcto? No, lo que yo estoy diciendo es que yo en este momento estoy atento y a lo que la Corte decida. Si la Corte en un momento decide que este precepto es constitucional, porque me lo han preguntado, ¿y qué va a pasar si la Corte decide que este precepto es constitucional? Pues en ese momento nos sentamos y volvemos a platicar. Yo no puedo ahora adelantar nada sobre una hipotética decisión. Yo estaré en principio a lo que marque el Tribunal Constitucional de nuestro país. Bien, ahora dime, cuando de llegar a la Corte, como yo estoy convencido que llegará, ¿tú puedes participar en la discusión o te tienes que abstener? Desde mi punto de vista, yo tendría que excusarme. Me parece que todos los que tengamos un supuesto beneficio, y digo supuesto con toda intencionalidad, o una desventaja o un perjuicio, por decoro, por decencia, por pudor y por respeto a la ley, no deberíamos de participar en la discusión. Le haría mucho daño a la Corte que quienes pudiéramos tener un interés participáramos en la discusión. Esto creo que sería muy delicado. ¿Hay algún otro ministro que tendría que excusarse, que tú sepas, Arturo, o no? No me corresponde a mí manifestarlo en este momento, Joaquín. Bien. Dime una cosa, Arturo Saldívar, por favor. Entonces, ¿necesitarían los votos de 8 ministros para declararla inconstitucional? Sí, por supuesto. Si esto se impugna a través de una acción de inconstitucionalidad, se tendría que haber esa votación. Pero reitero, yo creo que en este momento no debemos estar haciendo cuentas de ese tipo. Yo estoy seguro que la Corte actuará con mucha responsabilidad y seriedad. Sí, pero yo me refiero en cuanto a lo que dice la ley, la Constitución. Son 8 votos de los 11 ministros del Pleno, ¿no? Por supuesto, así sería. Ahora, Arturo, yo nunca había visto, yo estoy haciendo memoria, yo nunca había visto una ofensiva contra un presidente de la Corte como la que he visto ahora. Yo lo comenté esto el otro día y alguien me dijo, es que nunca habías visto una ofensiva contra la Constitución y contra la Corte del Poder Ejecutivo como la estás viendo ahora. ¿Tú tienes algo que decir sobre esto? Sí, desde luego nunca había visto una ofensiva contra un presidente de la Corte como la que hay ahora. Yo tengo que soportar y tolerar estas críticas como servidor público que soy, pero sí te quiero decir que me han parecido muy injustas, porque me están criticando y me están pegando por algo que yo no decidí, que yo no propuse y que no está en la esfera del Poder Judicial, y que quisieran, como ya te dije, que yo saliera a actuar de manera irresponsable, de manera fuera de un proceso, pronunciarme sobre la constitucionalidad de una ley, descalificar el trabajo del Poder Legislativo. Esto no lo puede hacer con responsabilidad un presidente de la Corte, ni por mi calidad de juez constitucional, ni tampoco por mi calidad de presidente de un poder. Yo tengo la obligación de ser prudente, responsable y actuar con serenidad,
yo no voy a permitir que se me utilice como instrumento político. Si esta medida, este artículo vulnera la Constitución, la Corte declarará que es inconstitucional. Ese caso fue un referente, fue parte de la discusión nacional durante 4 meses, hasta que 4 meses después, de informar en su momento, dio un vuelco. Voy a los anuncios y después de los anuncios, esta discusión sobre la reorganización o redistribución del espacio aéreo en el Valle de México. Continúa. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. A mediados de abril se llegó a informar una colisión aérea por el tema de la nueva redistribución del espacio aéreo en el Valle de México de cara al próximo funcionamiento del aeropuerto Felipe Ángeles. Eso fue desmentido. Las aerolíneas dijeron que ninguna de sus aeronaves había tenido ningún accidente, y por eso hablé aquí con el director del CENEAM, los Servicios Aéreos de la Navegación Mexicana, del Espacio Aéreo Mexicano, quien me dijo que no se había registrado ningún incidente de ese tipo y que la redistribución del espacio aéreo continuaba. ¿Cuál es su posición frente a los señalamientos del líder del sindicato de los controladores aéreos? Bueno, ante todo, hay que desmentir esto, realmente es falso, no existe tal reporte. Hemos buscado desde ayer, desde los primeros días, las primeras horas de la mañana, y pues es falso. No hay ningún reporte que se haya detectado como parte del rediseño del espacio aéreo, y esto es también lo que han desmentido las aerolíneas. Así que hemos estado buscando de qué está hablando este señor, pero la verdad es que no existe tal reporte. Entonces, ¿me quiere usted decir que es falso lo que dice el líder del sindicato de controladores? Totalmente. Al momento no tenemos ni las autoridades ni el CENEAM un reporte de tal magnitud como lo señalan, y pues si él tuviera alguna información que fuera necesario reportarla, pues yo lo invito a que reporte a las autoridades competentes lo que se tenga que reportar y no estar ventilando asuntos que son de seguridad nacional en medios. Bueno, él tiene su derecho a hacerlo, pero usted tiene su derecho a intervenir y desmentirlo como lo está haciendo, ¿no? Sí, definitivamente. Pero hay una obligatoriedad, Joaquín, a nivel internacional, de todos los que laboramos en la aviación, pues si conocemos algo que esté mal, tenemos que reportarlo. O sea que si estamos omitiendo alguna información que debe ser del conocimiento de las autoridades, ahí también tenemos un problema legal. Así que yo invitaría a todo aquel que tenga información de algún incidente grave, pues que lo reporte por los medios adecuados y que se haga la investigación para deslindar responsabilidades. Yo le pregunté ayer al líder del sindicato que a qué caso se refería, y me dijo que por razones de seguridad no me lo podía decir. Bueno, pues entonces hay cierta parcialidad de información ahí que no es compatible con lo que tenemos los demás actores de la aviación. Y yo estuve preguntando a las aerolíneas, a la IATA, a la OASI, a ver si había algún tipo de información al respecto, y en ningún caso me pudieron confirmar absolutamente nada. De tal manera que ya por la tarde sacaron ellos mismos información, pues de que no tienen conocimiento absoluto de nada de esto que se está diciendo. Por último, licenciado Hernández Sandoval, director general de CENEAM, déjeme hacer una pregunta. ¿Ya está funcionando el nuevo esquema de reorganización o de rediseño, como dice usted, del espacio aéreo en el Valle de México, no? Correcto. Obviamente usted habrá escuchado las quejas de vecinos de algunas zonas de la ciudad o del valle que dicen que les afecta el ruido, que vuelan bajo, que vuelan por la noche y que antes no. ¿Qué le responde usted a ellos? Mire, igual que toda la información que se presenta, tenemos la obligación de investigar, analizar y ver qué medidas correctivas vamos a tomar acción. Al momento, lo que yo le puedo informar que con respecto al espacio aéreo,
el espacio aéreo se cumplió con toda la normatividad internacional y nacional, de tal manera que es un esquema seguro y eficiente, como lo están reportando las aerolíneas, toda la comunidad. Con respecto al ruido, se maneja de manera diferente, se mide con normas diferentes y eso se está analizando en estos días. Ya se tenía un análisis hace algunos años, pero ahora con este rediseño pues, se está haciendo un nuevo análisis que actualice la información. Lo que sí puedo adelantarles es de que al momento la información que tenemos, los decibeles que se mencionan realmente no sobrepasan los mínimos que requiere la norma. Entonces, en su momento se dará a los máximos, la información. ¿No? Perdón, no lo escuché. Los máximos que no rebasan los máximos de la norma. No rebasan los máximos, correcto. Y eso se lo daremos a conocer conforme nos ha instruido el secretario Arganis y el subsecretario Morán. En su momento, cuando se termine la investigación y tengamos todos los datos, invitaremos, por supuesto, a la comunidad que corresponda para darle la información correspondiente. Para el momento se sigue analizando, se sigue estimando todos los cálculos y hasta el momento no tenemos problemas de lo que está ocurriendo en el espacio aéreo. Mientras tanto, el CENEAM obviamente defendía su posición. Luego de darse a conocer una posible colisión de aeronaves por la reasignación del espacio aéreo capitalino, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desmiente y rechaza de manera categórica la existencia de un posible incidente, pues de acuerdo con la Jefatura de Seguridad Operacional, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, no existe al momento ningún caso o reporte oficial sobre algo así en días recientes. A la fecha, ni CENEAM ni la Agencia Federal de Aviación Civil han recibido informe alguno sobre un posible choque de aeronaves o incidente de esa magnitud en el Valle de México por parte de pilotos o compañía aérea alguna. Por su parte, la Canaero indicó que no han tenido reportes por parte de sus miembros sobre situaciones que hayan puesto en riesgo las operaciones aéreas como resultado de la implementación del rediseño del espacio aéreo. En tanto, Volaris ve beneficios con el nuevo diseño del espacio aéreo en el Valle de México y en ningún momento ha existido alguna situación que ponga en riesgo la seguridad de sus operaciones, agregando que en preparación al aterrizaje las aeronaves cuentan ahora con 3 millas adicionales para lograr una mejor estabilidad previo a la entrada a pista, lo que brinda mayor seguridad en la aeronavegabilidad, mientras que Viva Aerobús indicó que tras la entrada en vigor del rediseño del espacio aéreo para el sistema aeroportuario metropolitano, la operación de sus vuelos desde y hacia la Ciudad de México transcurren con normalidad, estabilidad y sobre todo garantizando la seguridad de sus pasajeros y colaboradores. Y Aeroméxico dijo que trabaja de manera coordinada con todas las autoridades federales involucradas, agregando que el rediseño del espacio aéreo mexicano tiene beneficios para la seguridad y eficacia de las operaciones, pues hasta hoy no se tiene reporte alguno de situaciones que hayan puesto en riesgo los vuelos de la aerolínea. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga. Este problema del espacio, de la redistribución del espacio aéreo mexicano en el Valle de México, provocó protestas a ras de tierra, como dice. Aparecieron letreros en casas, en edificios, en unidades, diciendo que protestaban contra la reorganización o la redistribución del espacio aéreo mexicano porque pasaban los aviones muy bajos por la noche, les afectaban el sueño, los nervios, la vida, los enfermaban. Pero pues todo esto fue desoído y sigue el día de hoy aquella redistribución que se hizo del espacio aéreo mexicano. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, el tema de Aguililla en Michoacán, la violencia en donde quien tiene el control de esas regiones no es el Estado mexicano, no es el Estado de Michoacán, no son las autoridades municipales, no, es el crimen organizado. En Grupo Fórmula, mes a mes, López Dóriga hace la revisión 2021 con lo más relevante en México y el mundo. Y caemos en la realidad. Esa que azota a Aguililla, esta región dejada por un momento hasta de la mano de Dios, allá en Michoacán, en la tierra caliente de Michoacán. Es punto de disputa de cárteles. El Estado no existe, está ausente. Justamente en esa tierra que le decía, llevó la mano de Dios. ¿Quién? Pues nada menos que el nuncio Franco Coppola, quien con la representación del Papa hizo una visita que no ha hecho el presidente de la República a Aguililla.
Incluso los cárteles hicieron una tregua para que se fuera un día de fiesta. Y Coppola fue muy fuerte en sus mensajes, fue muy cálido en su acercamiento y su bendición con los habitantes de Aguililla, que pues nunca habían recibido una autoridad. Alguna vez dijo el presidente que iba a ir a Aguililla. No fue. Pero fue el nuncio con la representación papal además. Qué mensaje tan fuerte. Pero ese mensaje no se escuchó aquí en el Zócalo. Y hablé aquí después de aquel recorrido el 26 de abril con el nuncio Franco Coppola, de su visita a Aguililla. A ver, ¿cómo tomó la decisión de ir a Aguililla? Repito, esa zona alejada de la mano del gobierno, de los gobiernos, ¿sí? Y también por momentos, perdón, se lo digo porque yo lo dije, parecía hasta dejada de la mano de Dios. Sí, parecía. Sí. Fue consecuencia, por un lado, de lo que me di cuenta, porque algunos me enviaron fotos de lo que había pasado al principio de este mes en Aguililla, en uno de los últimos masacres que tuvo lugar ahí. Y por otro lado, el testimonio de Monseñor Cristóbal Asensio, el obispo de Apatzingán, sí, que contó a mí y a todos los obispos reunidos en la asamblea lo que estaba pasando y su experiencia. Y esto provocó en mí automáticamente, diría, el deseo de manifestar a Monseñor y al pueblo que se encuentra aislado en este pueblo, manifestarle la cercanía de la Iglesia. Porque me imagino bien que en estas situaciones la gente se siente sola, se siente abandonada y impotente frente al mal que la azota. Entonces, la primera reacción fue decirles, estamos atentos, estamos ahí, los escuchamos y vigilamos también sobre ustedes. Usted mencionó que cuando vio aquellas fotos de aquella masacre en Aguililla, una más, ¿sí? Que Facebook se las bloqueó, ¿es verdad? Sí. Seguramente eran fotos muy cruentas, porque se veían la gente muerta en el piso y hasta algunos fueron decapitados. Entonces se veía la crueldad de lo que había pasado. ¿Usted imaginaba que algún día, bueno, yo he estudiado sus antecedentes, usted fue nuncio apostólico en Burundi, en Chad, en la República Centroafricana, y corrió un rol fundamental en el tema de la pacificación y ser mediador entre unos y otros? Ningún rol especial. Los nuncios hacen esto, es normal, es la normalidad, hacer presente por lo que podemos, porque no somos el Papa, pero hacer presente el Papa con su solicitud por el pueblo de cada país donde estamos enviados. Y me imagino que seguramente si el Papa estaba aquí en México, seguramente había querido visitar a Aguililla y por eso fui. ¿En algún momento, Monseñor, temió usted por su vida, por su seguridad? No, esto de verdad no. Por un lado, porque desde que nos hacemos sacerdotes ponemos nuestra vida en la mano de Dios y como digo siempre, es Él que decide cuándo va a llamarnos, no lo decide nadie más, solo Él. Entonces, me contento de hacer por como puedo su voluntad y después es Él que decida. Por todas las precauciones y medidas que yo pueda tomar, si el Señor ha decidido que hoy me va a llamar y me muero. No hay posibilidad de defenderse. Si el Señor ha decidido, en cambio, que yo me quedo, no habrá nadie que podrá matarme porque el Señor ha decidido que yo me quede. Por eso nunca me he puesto este problema. De todas maneras, estaba también tranquilo
que las autoridades y todas las personas, entendiendo la razón de mi visita, que es una razón únicamente pastoral e humanitaria, hacer sentir a este pueblo la solidaridad, la presencia del resto de México y de la Iglesia a su lado. Todos habían hecho lo mejor que podían para facilitar el éxito de esta misión. Y de hecho así ha sido. Usted rechazó, Monseñor, estoy hablando con el nuncio apostólico de México, Monseñor Franco Coppola. Usted rechazó la seguridad, el ejército, las policías, seguridad privada. No, yo no he rechazado nada. No he pedido ninguna seguridad especial. No. Todos los ajustes del viaje lo hizo Monseñor Cristóbal, el obispo del lugar. Yo me puse completamente, enteramente en sus manos. Dijo, usted conoce, es el obispo del lugar, conoce la situación mejor, mucho mejor que yo, entonces yo confío en usted. Él ha arreglado todo de una manera magnífica, perfecta. Ahora, ¿qué le dijo la gente? Porque yo, hasta donde me enteré, fue una emoción de la gente ver que pues el Papa, a través de su representante en México, se había ocupado de Aguililla, repito, de la que no se han ocupado gobiernos durante años, gobiernos estatales y gobiernos federales. Pienso que fue como respirar por un día. Claro que no pretendía mi visita resolver la situación, no tengo ninguna pretensión de este tipo, pero darle la posibilidad, ofrecerle la posibilidad de respirar por un día. Este pueblo que estaba bloqueado no tenía ni siquiera la posibilidad de abastecerse de las cosas necesarias por la vida. Por un día, por lo menos, tuvo la carretera Apatzingán-Aguililla libre, y me imagino que los comercios, los comerciantes, la gente que se ocupa del abastecimiento aprovechó y pudo aprovechar para que Aguililla tenga algo más para sobrevivir y seguir adelante. Pero sobre todo me importó y participé con mucho gusto a la iniciativa que tuvieron los párrocos, los curas de los dos lugares donde me quedé, sea Aguililla, sea Aguaje, que a mi llegada, al inicio del pueblo, me pidieron de hacer un recorrido por las calles de estos dos pueblos. Entendí la razón. Normalmente la gente no puede caminar tranquila. Claro. No puede caminar porque tiene miedo, justamente, por su vida, por los suyos, todo esto. Por un día, los pobladores tomaron posesión de sus calles. Pudieron caminar, cantar, alegres de vivir y de convivir juntos. Claro que esto no soluciona el problema, pero me imagino y pienso que les dio un poco una reserva de ánimo, de coraje, de valor, de sentir que no estaban abandonados. Sin duda, por primera vez, Monseñor Coppola, sintieron que efectivamente no estaban dejados de la mano de Dios, que alguien se ocupaba de ellos, que alguien los miraba, que alguien los escuchaba, que alguien los protegía, que alguien, el representante del Papa, estaba con ellos, de lo que no hay antecedentes. Sí, era esa la razón y la finalidad de mi visita, y pienso que la gente lo entendió, estaba muy contenta, estaba muy feliz. Pues la recompensa, el objetivo de mi visita era esto, ofrecer la oportunidad de algunas horas de alegría a esta gente tan dolida. Usted dijo, la Iglesia, o por lo menos yo, no he venido a desafiar a nadie ni a regañar a nadie. Mi visita no sirve para desafiar, vine solo a hacer sentir a esta población que la Iglesia está cerca, está presente, está ahí, no están solos ni serán abandonados, les dijo.
Sí, es así. No, la Iglesia no puede sustituirse o tomar el lugar del Estado o de otras entidades. No toca a la Iglesia restablecer el orden, el derecho, estas cosas. Esto es la organización política del Estado que tiene que resolver estos problemas, que no son problemas de hoy, son problemas que tienen raíces en decenas de años. La Iglesia lo que puede hacer, y es lo que digo el Papa Francisco apenas elegido, digo, la Iglesia es un hospital de campaña. El mundo está en guerra, hay una batalla, la Iglesia es el hospital que se monta al lado del lugar de la batalla para socorrer los heridos, socorrer los muertos, socorrer todos. Este es nuestro papel, socorrer a la gente que está en esta situación. Monseñor Coppola, usted mencionó, recordando a Italia, dice, la mafia florece donde el Estado no está. Sí, en la realidad tengo el conocimiento directo y no es un juicio sobre las culpas de los gobernantes de hoy o de ayer, que son siglos, por lo menos en Italia, son siglos que esta situación perdura. En México, por lo poco que conozco, son decenas y decenas de años que esta situación no solo perdura, sino se va expandiendo. Después de la visita de Coppola, pues todo volvió a lo mismo. Volvió el crimen organizado, se había acabado la tregua, volvieron los tiroteos, los secuestros, los homicidios, las desviaciones, los bloqueos, o sea, ahora sí que el pan nuestro de cada día de la gente, de los habitantes de esa región. Después de los anuncios, Joaquín Marín de Do Pingüe. López Dóriga tiene para usted una serie especial con lo más relevante del 2021 en Grupo Fórmula. El pasado 23 de abril, recuerdo, estamos recorriendo todo lo que el mes de abril, en esta revisión del 2021, hablé aquí con Santiago Nieto, que es el titular, el doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y me confirmó, entre otros temas, que se investigaban vínculos financieros entre el expresidente Felipe Calderón con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, detenido y preso en Estados Unidos, sujeto a un inicio de proceso, todavía será hasta el año que viene, quizá en el otoño se ha dicho, allá en Nueva York. Mientras tanto, permanece en la cárcel. ¿Tú tienes algún comentario, Santiago Nieto, doctor Santiago Nieto, sobre lo que está publicando hoy Milenio en su primera plana, como nota principal, en su portada, que hay una investigación o habría una investigación contra el expresidente Felipe Calderón por desvío de 300,000 millones de pesos? ¿Tú tienes algo sobre esto o no? A ver, sí hemos estado trabajando en investigaciones. La Consejería Jurídica ha hecho un pronunciamiento al respecto y hemos encontrado con el caso, en temas particulares de seguridad, algún tema de irregularidad, como también, perdón por hacer una reflexión, digamos, retrospectiva. Desde hace varios meses, de hecho desde 2019, una agencia norteamericana nos dio información respecto a que el señor García Luna había participado a través de alguna empresa, digamos, retrospectiva. Desde hace varios meses, de hecho desde 2019, una agencia norteamericana nos dio información respecto a que el señor García Luna había participado a través de alguna empresa en temas irregulares. Lo que hicimos fue empezar a rastrear, encontramos la empresa, Numbac, encontramos las transferencias a Panamá, casi 2.600 millones de pesos, y encontramos que Numbac Panamá le pagaba pues el modo de vida del señor García Luna en Estados Unidos, desde la adquisición de un restaurante, el pago del domicilio donde vivía, el pago de tarjetas de crédito, etcétera. Una persona en Numbac, apoderada legal, había trabajado con García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, todo esto también fue denunciado ante la Fiscalía General de la República e inclusive fue intercambiado con autoridades norteamericanas
y presentado a distintas instancias para el trámite que se está llevando contra el señor García Luna en Estados Unidos. Hemos solicitado a Estados Unidos información respecto al tema de delitos contra la salud, que eso es información que se encuentra en el expediente del juzgado donde se tramita el juicio contra el señor García Luna, y eso nos ha llevado a seguir la pista del dinero y a seguir los mecanismos de contratación ilícita que se dieron durante el sexenio del expresidente Calderón. Cabe señalar que no se trata del único caso y bueno, pues hemos encontrado irregularidades en Cárdenas Palomino, en García Pequeño, que se han presentado las denuncias correspondientes y hecho los congelamientos de cuenta correspondientes. Por supuesto que seguimos con la investigación. No podemos hacer juicios ni absoluciones sumarias, pero bueno, todas las personas que son tocadas en el sistema están siendo investigadas. No, dime, doctor Santiago Nieto, ¿aparece en algún momento el nombre del presidente Felipe Calderón? Bueno, está entre las personas que se mencionan, pero en este momento todavía no tenemos información que lo vincule financieramente. Sin embargo, evidentemente vamos a seguir integrando los datos y en su caso presentar las denuncias correspondientes. Hay que recordar que el presidente López Obrador ha planteado una consulta. Esta consulta se desarrollará en el mes de agosto para efecto de que se someta a consideración de la ciudadanía el tema sobre el ejercicio, digamos, de investigaciones y de responsabilidades penales administrativas en contra de los expresidentes de la República. Sabemos cómo quedó la historia y cómo quedó la redacción de la pregunta al final, pero bueno, creo que es un tema central. Sí, como tú lo has comentado muchas veces, Joaquín, creo que es muy importante el combate a la corrupción, pero también es fundamental el combate a la impunidad. Y en eso coincido absolutamente contigo. Podemos cambiar la percepción. Creo que hemos mejorado 14 lugares en el índice de transparencia internacional en esta administración respecto al tema del combate a la corrupción, pero todavía tenemos mucho que avanzar en el tema del combate a la impunidad. Y en eso coincido plenamente contigo. En fin, pues gracias, doctor. Gracias, Santiago. Te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono para dejar bien claro esto, que sin duda si cuando avances en esto se va a crear un precedente. Gracias, Santiago. Buenas tardes. Un abrazo, bye. Y ya de salida en abril, pues empezó una nueva etapa que es Joaquín Marín de Doping, con alguien que quiero y respeto mucho, que es Carlos Marín, y que pues ha sido un privilegio hacer esto con Marín, este programa, y lo vamos a seguir haciendo. Desde un palco en el que se mira el escenario de México, este mediodía inició Joaquín Marín de Dopingüe. El siempre reportero Joaquín López Dóriga y su colega y amigo Carlos Marín charlan durante una hora sobre la vida política, económica y social de un México con pandemia, en pleno proceso electoral, donde se violenta una y otra vez la Constitución, donde, como en los cuentos, hay alguien que vive en un castillo y tiene súbditos e intelectuales que se cuentan con los dedos de las dos manos. Y basta mirar desde ese palco para saber que con el tiempo todo pasa y al final los que quedan son los reporteros. Todos los viernes a la misma hora y en todas las cuentas de redes sociales de Joaquín podremos ver esta charla amena, divertida, constructiva y destructiva para otros. Y no, que no se confunda con el palco de los Muppets, como tal vez ya advierte Joaquín será calificado en la mañanera presidencial. Aquí me siento en el palco de Ciudad Universitaria viendo jugar a los Pumas, ¿sí? Este palco es diferente. Aquí se dicen las cosas como son, claras, con nombre y apellido. Y el primero en la mira de estos dos reporteros fue inevitablemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, el que vive en un palacio y dejó de lado la Casa Civil de Gobierno para irse a vivir a un museo. La crítica también fue para el Rambo de la 4T, o sea, Epigmenio Ibarra, calificado como intelectual, así como los moneros con los que come paella. Y no podía quedar de lado el comentario a la gestión de la pandemia y el plan de vacunación contra el COVID, donde no cuadran las cuentas, o bien donde esas cuentas salen 800% favorables para el gobierno actual. Y desde el palco de Joaquín Marín también se ven los candidatos, los cabroncitos, los mañosos, los tramposos y los que dan risa, los que se sirven con cuchara grande y tienen 41.1 millones de spot para ver si logran convencer a alguien. Aquellos a los que se les olvida su pasado, como a Mario Delgado. Y es que dice Joaquín que el pasado es como el ombligo. Todos tenemos uno. En la charla también mencionaron al ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. La Constitución dice muy claro que el mandato de Arturo Saldívar es de 4 años. Pero fíjate el daño que le han hecho a este jurista.
Sí, eminente. Nada más termino, Sí. Marín, porque pues, es de... Perdón. Es de Tim Marín, ¿no? Es de Dopingüe. Creí que habías hecho un punto ya. No, hice una pausa. Al diputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual, al vocero presidencial que confunde el verbo hacer y conjuga como verbo la palabra hacienda. Y esto solo fue el inicio de Joaquín Marín de Dopingüe, donde dijo Carlos que él es el pendejillo de Indias de Joaquín y que la política es un muladar, la fetidez, el desaseo y la náusea. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Pues Joaquín Marín de Dopingüe, larga vida. Joaquín Marín de Dopingüe todos los viernes a las 12 del día en todas mis plataformas. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche, y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso. Le recuerdo, mañana es el Día de los Inocentes, 28 de diciembre, y como le digo cada año, los hay pasados, ¿sí? Que abusan y además se burlan. Que yo digo, ¿y cuál es el chiste? ¿Cuál es la gracia? No se la veo. Pero además, si se lo hacen a usted, es una broma. Si usted se lo hace a otro, es una fregadera. Entonces solo le recuerdo, cuídese para no caer en manos de estos ocurrentes y chistosos. Es todo, gracias, buenas tardes. Les recuerdo, sígase cuidando, por favor. ¿Por qué? Porque siguen los contagios y las muertes por COVID, que no se los olvide. Muy buenas tardes.